y es el momento de poner el ojo afuera del país, y en este caso además literalmente en la otra punta del mundo, en las antípodas, porque estamos hablando de Corea del Norte, donde se dio un nuevo capítulo de esta saga de bromance entre Kim y Vlad, que se hicieron ojitos, se saludaron por la ventanita. Pero en realidad de lo que fueron a hablar es de cosas un poquito más pesadas. Daciel nos va a contar todo al respecto. Vamos. 김정은 동지께서는 선물 받은 승용차의 성능을 높이 평가하시며 훌륭한 차를 선물로 받은 데 대하여 다시금 대통령 동지에게 Me vuelvo loco. Lo hiciste para Martín, ¿no? Lo trajiste para Martín. Obvio, Se emocionó, está llorando. puede ser. Yo sé que es poco radial. Esto es una invitación para que se sumen a YouTube, porque estábamos viendo un video donde el audio que escuchaban era de la transmisión norcoreana del paseo que sacó, digamos, Vladimir Putin a Kim Jong-un, el líder norcoreano. El momento en que Putin le hace así, dale, ¿estás celebrando algo? ¿Viste? Están muy bien, están muy Me bien. vuelvo loco. Vamos a hablar un poco porque no solo de qué sucedió en el plano de los acuerdos y demás, sino también en la gestualidad. Es algo que nos interesa y que sabemos que habla bastante de las relaciones, pero también marcar algunas cuestiones que a veces se trata de simplificar y se dice, bueno, son aliados obvios porque fueron los dos socialistas, dos naciones socialistas, los dos tienen las banderas blancas, azul y roja, ¿viste? Como que en general se habla de las cosas que los aunan o que los acercan, pero no de las diferencias, y en realidad la posición de Vladimir Putin, no solo ahora, sino hace 24 años atrás, que fue la última vez que había estado en Norcorea, pusieron como dos puntos en la historia de Norcorea que venían, y en la relación bilateral, porque venían de muchas tensiones entre los dos países. Entonces, si uno simplifica la cuestión, dice, bueno, pero es obvio que va a ir Putin o que se va a acercar a Corea del Norte, pero sin embargo, hay que decir, la posición de Rusia no fue siempre igual respecto a Corea del Norte. Primero, vamos a hablar de lo que firmaron, y esto es digamos, lo más actual, porque los dos países tenían acuerdos bilaterales de colaboración mutua y demás, pero acá lo que hicieron es potenciar esos acuerdos, relanzarlos, y ahora de lo que se trata es de una defensa mutua, como vieron cómo pasa con la OTAN, si atacan a uno tienen que saltar todos. Bueno, acá lo que firmaron es algo parecido. En el orden militar, digamos, si llegan a recibir una agresión, tiene que haber una respuesta inmediata del otro país. Y ese es el acuerdo más significativo que firmaron, digamos. Esto, si lo ponemos en contexto, teniendo en cuenta lo que hablábamos la semana pasada, por ejemplo, y demás, lo que hace de alguna manera es advertirle a Estados Unidos que si decide escalar y que la OTAN intervenga directamente en un enfrentamiento contra Rusia, va a tener un frente abierto del otro lado, digamos. No va a ser solo en el frente europeo, sino que en el Pacífico, y sin la necesidad de esperar a que China juegue sus fichas, porque China sabemos que, si bien está muy aliado a Rusia, es un actor con peso propio y que va a tomar decisiones en función de su interés y no del interés de Moscú. Sí. Entonces le agrega ahí una ficha más a Estados Unidos para preocuparse en caso de que escale este conflicto y se vuelva un conflicto amplio. Sin lugar a dudas, Nico, y está bien, ahí la menciona China. China está como equidistante. China sabemos que tiene paciencia, que hace su juego propio, pero acá la cuestión es cómo impacta esto también en el desarrollo, por ejemplo, de la guerra en Ucrania, porque si uno veía las reacciones que provocó este encuentro tan importante para estos dos países, vemos como Corea del Sur saltó, inmediatamente llamó el canciller, literal, o sea, llamó el canciller a Estados Unidos y a Japón, o sea, lo sentó ahí en una mesa virtual a los tres, y empezaron a decir, bueno, que ven con mucha preocupación esto, y que incluso Corea del Sur empezó a decir que podría llegar a venderle armas a Ucrania. O sea, estamos hablando de que la península coreana se empieza a meter en la guerra en Ucrania, que nosotros veníamos contemplando el factor OTAN, pero no este frente como vos decís. Sí, que eso es definitivamente una mala noticia, porque vos hasta ahora lo que tenías eran muchos conflictos alrededor del mundo que, si bien tenían una interconexión subterránea, esa interconexión todavía era floja, digamos, claro, suave. Cuando estos conflictos empiezan a atarse más fuertemente, que también está pasando con Medio Oriente,
es cuando se empieza a subir el riesgo de que algún evento en uno de todos esos frentes termina haciendo escalar todos simultáneamente. Sí. Y ahí es donde estás hablando ya de una conflagración a gran escala, como no se ve desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, terminan siendo no conflictos aislados, sino cada vez parecen como agregarse hacia un mismo... distintos frentes claro, de un conflicto global. Como pasó con Medio Oriente, que fue como abriéndose, bueno, como sigue pasando, bueno... Es un peligro eso. Es un gran peligro porque vemos, esto se da en un contexto en que estamos hablando de dos países nucleares. El año pasado, por ejemplo, fue un año en que la producción de armas nucleares creció un 13%. Venimos hablando de que el mundo va hacia una carrera armamentística y en el aspecto nuclear esto es considerable. Y acá pongo hacía una mención sobre una mirada histórica. Hace 24 años estuvo Vladimir Putin ni bien había asumido, era otro mundo, sabemos, habían pasado menos de 10 años todavía de la caída de la Unión Soviética. Vladimir Putin recién era presidente y asumió en mayo. En junio había viajado a Corea del Norte, también había viajado a Corea del Sur en el 2000, y ahí básicamente como cortó una serie de cuestiones de relaciones tensas que venía manteniendo, porque si bien, como decía, formaban parte del eje socialista, eran países que venían de muchas tensiones porque Corea del Norte se había querido como armar su propia versión de socialismo, distanciado de China, distanciado de Rusia. Y ahora lo que vemos es que después de eso hubo, Rusia se sumó a todas las sanciones que venía poniendo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque forma parte de ese Consejo de Seguridad. Y Rusia venía apoyando todas las sanciones contra Corea del Norte a su desarrollo de su plan nuclear. Esto es muy importante porque era un distanciamiento muy significativo, y ahora no solo se da esta reunión, sino que hace unos meses lo que hizo Rusia fue decir, bueno, todas las inspecciones que hace Naciones Unidas a Corea del Norte para ver que no desarrolle su plan nuclear o cómo lo está desarrollando, todas esas misiones, bueno, lo que hizo Rusia dice, yo no apoyo más esto. Entonces, básicamente le dio una carta, una vía libre a Kim Jong-un, y ahora encima hace este gesto que es reunirse con él, ir a visitarlo, y eso es muy importante. Le está devolviendo una gentileza porque el año pasado Kim había visitado Rusia. Exacto. También habíamos en ese tren blindado que vimos. Sí, hubo momentos muy también entrañables. Pero por eso, marcó dos hitos, no solo esta visita, sino también muy significativo, digamos, la desmarcada que hace Rusia en el Consejo de Seguridad para decir, bueno, que es como una vía libre un poco al desarrollo nuclear que está haciendo Corea del Norte. Se sabe, digamos, que las relaciones, o se sospecha en realidad, no se sabe a ciencia cierta de cuánto es el comercio de armas, por ejemplo, de la venta de armas que hace Corea del Norte, y también el intercambio tecnológico. El intercambio tecnológico para el desarrollo espacial que tiene ahora Corea del Norte. Así que hay que prestarle bastante atención a esto, y sobre todo las reacciones, como decía hoy, porque Corea del Sur ya hizo un llamado de atención y lo hizo además involucrando a la cuestión en Ucrania. Sí, de hecho todo esto se engancha, a mí me pone nervioso más allá de la gracia, se engancha con lo que decía Nico la semana pasada, ¿no? De este muchacho... el presidente de Serbia. Sí. Están todos como... Casi te diría que están como moviendo las piezas para ir hacia esa jugada. Es que parte del peligro de estas dinámicas es que cuando todos los actores asumen que va a suceder, empiezan ya a actuar para prepararse, y entonces terminan siendo esta especie de profecías autocumplidas, digamos. Sí. Si todo el mundo empieza a prepararse para una guerra, y tarde o temprano la guerra va a suceder. Es muy difícil. De hecho, lo más interesante, más allá de que lo llamativo fue esa cuestión de que este tipo, el presidente de Serbia, que repasamos por si alguien no lo escuchó el fin de semana pasado o en la semana, también lo estuvimos comentando acá en el Destape, es uno de los pocos presidentes en los Balcanes o en Europa del Este que mantiene vínculos con Rusia y con Kiev simultáneamente. Y que salió en una entrevista en un medio suizo a decir que él creía que en 3 o 4 meses la guerra iba a escalar, y iba a escalar mucho. Pero lo más interesante no era esa parte, que quizás es como el título, lo más ganchero, sino cuando decía, no hay nadie hablando de paz. Pareciera que hablar de paz es una mala palabra. Todo el mundo está diciendo,
tengo que ganar esta guerra para poder tener paz después, y eso es un problema, porque cuando nadie habla de paz, entonces las opciones para que suceda la paz se van achicando y mucho. Y déjame plantear ahí un escenario que tiene que ver con Donald Trump, porque ustedes recordarán, creo que fue en 2018, 2017, que se juntó Kim Jong-un con Trump, y hubo una serie de fotos y demás. Esa cumbre al final fracasó. En Indonesia fue, ¿no? No me acuerdo dónde fue, pero fue un acercamiento, fracasó. Putin después empezó a relacionarse él a partir después de ese fracaso, pero también obviamente abre un escenario, está sumamente abierto, el tema de, bueno, cuál va a ser la política exterior de Donald Trump eventualmente si llega a la Casa Blanca, ¿no? Así es.